Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da mucho gusto verlos por aquí hoy. Espero que se encuentren muy bien. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una situación que ha generado debate y, seamos honestos, muchísima expectativa. Nos centraremos en un título que nos llama la atención: Kerem promete no maldecir a Hande, nuevo comienzo. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay detrás de esta promesa? ¿Es un punto de inflexión en su relación o en sus vidas públicas? Vamos a desgranar todo esto juntos. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho y disfrutan del contenido que compartimos aquí, les animo muchísimo a que se suscriban al canal. Es una forma genial de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La dinámica entre Kerem y Hande siempre ha sido un foco de atención, ¿verdad? Ya sea por su trabajo juntos, sus vidas personales o las inevitables especulaciones que surgen en el mundo del espectáculo, su presencia conjunta genera siempre interés. Y este titular, Kerem promete no maldecir a Hande, es particularmente intrigante. ¿Por qué una promesa así? ¿Qué evento o situación podría haber llevado a Kerem a hacer una declaración tan específica y, francamente, un poco dramática? Nos lleva a pensar inmediatamente en conflictos, desacuerdos o incluso momentos de tensión que hayan podido vivir. Pensemos en el contexto. Si hablamos de actores, es común que trabajen en proyectos ambiciosos, a menudo con fechas límite ajustadas, presiones creativas y la necesidad de interpretar emociones intensas. En este tipo de entornos es natural que surjan diferencias de opinión, frustraciones e incluso roces. Sin embargo, una promesa pública o incluso privada de no maldecir sugiere algo más profundo, algo que va más allá de una simple discusión de trabajo. Podría indicar una historia de resentimiento acumulado, una situación que escaló de manera significativa, o simplemente la necesidad de establecer límites claros para evitar daños mayores. Analicemos la frase misma: promete no maldecir. La palabra maldecir evoca imágenes de ira, resentimiento profundo, e incluso un deseo de que al otro le vaya mal. Es una acción cargada de negatividad. Por lo tanto, que Kerem haga una promesa explícita de evitar esto con Hande nos hace preguntarnos sobre la naturaleza de su relación previa o actual. Estaban en un punto donde la ira era una posibilidad real. Habían llegado a un nivel de conflicto que requería un compromiso tan firme para seguir adelante. Podríamos estar ante varias interpretaciones. Una de ellas es que después de un periodo de conflicto significativo, ambos, o al menos Kerem, han decidido que es hora de un nuevo comienzo. Y para que ese nuevo comienzo sea exitoso, es fundamental dejar atrás las energías negativas y las palabras hirientes. La promesa de Kerem sería entonces un acto de compromiso con esa nueva etapa, un reconocimiento de que el camino de la negatividad no les ha llevado a donde querían estar. Podría ser una señal de madurez, de un deseo genuino de reconciliación o de simplemente mantener una relación profesional o personal saludable. Otra posibilidad es que esta promesa no sea el resultado de un conflicto directo entre ellos, sino más bien una reacción a la presión externa. En el mundo de las redes sociales y la prensa, a menudo se amplifican las tensiones y se crean narrativas que no siempre reflejan la realidad. Quizás hubo rumores de una disputa y Kerem, para disipar esas especulaciones o para proteger a Hande de ellas, hizo esta promesa como una forma de reafirmar su respeto y su compromiso de no caer en provocaciones o comentarios negativos. Sería una forma de controlar la narrativa y de enviar un mensaje claro a los observadores externos. ¿Y qué significa nuevo comienzo en este contexto? Si la relación ha pasado por dificultades, un nuevo comienzo implica dejar atrás el pasado. Esto podría significar perdonar errores, aprender de las experiencias y comprometerse a construir un futuro diferente. Para Kerem, la promesa de no maldecir a Hande sería un pilar fundamental de este nuevo comienzo. Significaría que está dispuesto a abordar las interacciones futuras con paciencia, comprensión y un enfoque en lo positivo, en lugar de permitir que la ira o el resentimiento dicten sus acciones. Para Hande esta promesa, independientemente de si la escuchó directamente de Kerem o si se hizo pública, podría ser un alivio. Significaría que puede interactuar con Kerem sin el temor de encontrarse con hostilidad o palabras destructivas. Esto es crucial, especialmente si trabajan juntos o si su camino se cruza con frecuencia. Una relación basada en el respeto mutuo, incluso después de un conflicto, es mucho más sostenible y productiva. Ahora, ¿cómo podemos imaginar que se desarrolla esta promesa en la práctica?
No se trata solo de palabras. Un compromiso de este tipo requiere un esfuerzo consciente. Implica aprender a manejar la frustración de manera constructiva. En lugar de recurrir a insultos o comentarios hirientes cuando las cosas se ponen difíciles, Kerem, si está cumpliendo su promesa, estaría buscando formas de comunicar sus sentimientos de manera respetuosa, de expresar su desacuerdo sin atacar a Hande. Esto podría implicar tomarse un tiempo para calmarse, expresar sus preocupaciones de manera calmada y enfocarse en encontrar soluciones en lugar de culpar. ¿Y para Hande cómo podría reaccionar? Podría ser receptiva a este nuevo enfoque, quizás sintiéndose más cómoda y segura para expresarse también. O quizás, y esto es una posibilidad, ella también tenga sus propias promesas internas de cómo manejar la situación. Un nuevo comienzo es idealmente un esfuerzo mutuo. Si Kerem se compromete a no maldecir, y Hande responde con apertura y un deseo similar de paz, entonces la probabilidad de éxito para este nuevo comienzo es mucho mayor. Piensen en las implicaciones para su relación profesional. Si son colegas que trabajan en proyectos juntos, tener una dinámica de trabajo libre de negatividad es fundamental. Permite una mayor creatividad, colaboración y eficiencia. Las tensiones no resueltas pueden ser un obstáculo enorme para cualquier tipo de proyecto, y especialmente para aquellos que requieren una sinergia artística. Si Kerem mantiene su promesa, podría abrir la puerta a colaboraciones futuras más fructíferas y agradables. Y si su relación va más allá de lo profesional, si hay un vínculo personal, esta promesa adquiere aún más peso. Las relaciones personales requieren un nivel de cuidado y atención especial, y la promesa de no herir al otro con palabras es un componente básico de cualquier relación sana. Podría indicar un deseo de reparar el daño, de reconstruir la confianza y de avanzar juntos de una manera más positiva. También es interesante considerar el nuevo comienzo en un sentido más amplio. Quizás esto no solo se refiere a su relación mutua, sino a una nueva etapa en sus carreras individuales o en sus vidas en general. Un nuevo comienzo puede ser una renovación, una oportunidad para dejar atrás viejos patrones y abrazar nuevas filosofías. La promesa de Kerem podría ser una manifestación de esta renovación personal, un compromiso de ser una mejor persona, un mejor colega, o incluso un mejor amigo. En el mundo del entretenimiento, donde las presiones son enormes y las vidas personales a menudo están bajo escrutinio público, mantener la calma y el respeto es un desafío constante. Los actores son figuras públicas y sus acciones y palabras, incluso en privado, pueden ser interpretadas y magnificadas por los medios y el público. Una promesa como esta puede ser un intento de Kerem de controlar esa narrativa, de demostrar que está comprometido con una forma de interactuar más madura y respetuosa. Para Hande esta promesa, si se cumple, podría significar una mayor tranquilidad. La posibilidad de ser atacada verbalmente por alguien con quien interactúa es algo que nadie desea. La seguridad emocional es tan importante como la seguridad física, y un compromiso de no maldecir contribuye enormemente a esa seguridad. Ahora, debemos recordar que una promesa es solo eso, una promesa. La verdadera prueba está en la acción. ¿Será Kerem capaz de mantener esta promesa a largo plazo, especialmente cuando las presiones y las frustraciones inevitablemente resurjan? El nuevo comienzo implica un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. No se trata de un evento único, sino de un compromiso diario. Podemos especular sobre las razones exactas detrás de esta promesa. Tal vez hubo un incidente específico que lo llevó a esto. Tal vez fue una conversación profunda y sincera con Hande. O quizás fue una reflexión personal después de observar las consecuencias de palabras impulsivas en el pasado, ya sean propias o de otros. La verdad es que sin más información, solo podemos analizar las implicaciones de la promesa en sí. Lo que es innegable es que la existencia de esta promesa llama la atención. Sugiere una historia previa, un punto de inflexión, y un deseo de un futuro diferente. Y es precisamente esa intriga lo que hace que el titular sea tan cautivador. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la importancia de la comunicación y el poder de las palabras. El concepto de nuevo comienzo es universalmente atractivo. Todos en algún momento de nuestras vidas deseamos tener una segunda oportunidad, una oportunidad para hacer las cosas mejor. Ver a figuras públicas, que a menudo parecen vivir vidas perfectas e inalcanzables, también enfrentando desafíos y buscando caminos para mejorar, puede ser inspirador.
La promesa de Kerem, en este sentido, podría ser vista como un paso hacia adelante, un intento de construir algo más sólido y positivo. Y para Ande la situación es igualmente importante. Si ella también está en este nuevo comienzo, su receptividad y su forma de responder a la promesa de Kerem serán cruciales. Las relaciones son bidireccionales. Si Kerem se compromete a no maldecir, pero Ande sigue provocando o reaccionando negativamente, el nuevo comienzo podría verse comprometido. Sin embargo, asumiendo que ambos están en sintonía con la idea de un futuro mejor, esta promesa de Kerem es un punto de partida muy prometedor. Consideremos las posibles interpretaciones de maldecir. Podría referirse a insultos directos, a desearle mal a alguien, a hablar negativamente de esa persona a sus espaldas, o incluso a utilizar un lenguaje hiriente de manera pasiva-agresiva. Al hacer una promesa de no maldecir, Kerem está comprometiéndose a evitar todas estas formas de comunicación destructiva. Es un compromiso con la integridad de la relación y con el bienestar emocional de Ande. En resumen, el titular Kerem promete no maldecir a Ande, nuevo comienzo, nos presenta una situación intrigante. Nos habla de un posible conflicto pasado, de un deseo de reconciliación o de mejora, y de un compromiso explícito para evitar la negatividad verbal. Ya sea un compromiso público o privado, esta promesa, si se cumple, podría marcar un punto de inflexión significativo en la relación entre Kerem y Ande, ya sea profesional o personal. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de las palabras, la gestión de las emociones y la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso después de momentos difíciles. Es un recordatorio de que todos podemos elegir un camino de respeto y comprensión, y que ese camino, aunque a veces desafiante, es el que conduce a relaciones más sanas y significativas. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos desglosado el significado y las posibles implicaciones de este interesante titular. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante e informativo. Hemos tocado varios puntos, desde la naturaleza de las promesas en las relaciones, hasta cómo la comunicación puede ser un pilar fundamental para superar conflictos y construir un futuro más positivo. Hemos reflexionado sobre cómo una promesa tan específica puede revelar mucho sobre la dinámica entre dos personas y sobre las presiones del mundo del espectáculo. Y sobre todo, hemos explorado la idea esperanzadora de un nuevo comienzo, que siempre es un concepto poderoso y motivador. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por su interés en el tema. Si les ha gustado lo que han visto y han aprendido algo nuevo, les agradecería enormemente si pudieran dejar un comentario abajo. Me encantaría saber su opinión sobre esta situación, qué piensan ustedes de la promesa de Kerem, y cómo creen que esto podría afectar su relación o sus carreras. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos o en sus redes sociales si creen que a ellos también les podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activando la campanita, se asegurarán de ser los primeros en enterarse cuando publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.